Dios los bendiga, chicos. Gracias por recibirnos hoy, gracias por la deferencia que han tenido con nosotros de invitarnos. Digo que una de las cosas más sorprendentes que, que siempre me pasan desde que eh, comencé a predicar, ¿no es cierto?, en la iglesia o ir a lugares, eh, digo siempre me siento un artista acá, la verdad. Estaba sentado allá en el silloncito. Digo que una de las cosas más hermosas que me pasa y por las cuales le agradezco a Dios es que sabiendo quién era y cuál era mi historia de vida, que muchas veces me encuentro en momentos en que la gente me esté escuchando a mí, yo digo, esto solo puede hacerlo Dios, ¿no? Que las personas se tomen unos minutos para escucharme hablar y que puedan creer en sus corazones que uno tiene algo de Dios para darles, es el milagro que vivo y el que me recuerda siempre, porque sé quién era antes de Jesús. Sé cuál es mi historia antes de Jesús y quiero decirles, chicos, que mi historia antes de Jesús no tenía nada que ver con lo poco o lo mucho que ustedes pueden conocer de mí. O sea, un giro de 180 grados es lo que dio mi vida. Entonces, cuando me encuentro en momentos así, siempre recuerdo lo mismo, de dónde Dios me trajo, cómo fue que Dios me llamó. Y me da el privilegio de que hoy, en este caso, chicos como ustedes, con tan buena onda, con tanta pasión por Jesús, se tomen un minuto en la historia de su vida para escucharme. Realmente vieron que la propaganda Mastercard dice no se puede, bueno, esto no se paga con nada. Esto es el regalo más grande que Dios le ha dado a mi vida junto con la salvación, ¿no es cierto?, de mi vida. Así que mil gracias por recibirnos hoy, por atendernos de la manera en la que nos atienden. A muchos los conozco de más cerca, estuvimos en el Reset Camp, jugando al vóley, jugando un rato al fútbol, a algunos les gané jugando al vóley, al fútbol. Había una rubia de anteojos que me quería aniquilar, creo que no me mató porque sabe que, no sé si vino hoy, pero, está allá, mirá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Después jugamos al ping-pong con algunos, la verdad que la pasamos muy lindo. Y uno siempre se siente cuando viene a este lugar, y es algo que no pierdan nunca, chicos, el hecho de dar ese amor, esa espontaneidad que tienen, que cuesta muchas veces tanto. A veces dentro de la iglesia se es muy estructurado, ¿no? Y es como que la gente está dentro de la iglesia midiendo a ver qué reacciones hay en el otro, qué pasa con el otro, cómo voy a quedar si hago esto o aquello. Algo que en este lugar no sucede, no lo pierdan nunca porque realmente eso cautiva y apasiona, ¿sí? Al menos a mí me encanta eso. Oré por ustedes durante estos días, desde el momento en el que sabía que tenía que venir a traerles un mensaje, y Dios puso en mi corazón una carga muy fuerte. No los conozco, pero sí sé que hay algunos de ustedes que, a pesar de esa pasión que tienen por Jesús, están viviendo momentos difíciles. Dios puso en mi corazón que hay algunos de ustedes que la vida no les está haciendo fácil en este momento, ¿no? Y que en sus corazones hay un peso, hay un dolor. Si bien sirven, trabajan, hacen el esfuerzo, hay algo que ustedes están buscando, ¿no es cierto?, en ese imposible que hablaba David hace un momento, ¿no? Una respuesta de Dios. Y quiero alentarlos a que no desistan, quiero alentarlos a que sigan adelante. Sé que hay historias que son más difíciles que otras, pero Dios es un Dios de imposibles y Él puede hacerlo todo. Amén. Dice la Biblia que los que confían en el Señor jamás serán defraudados. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? El título de esta ministración se llama ¿Qué puedo hacer?, ¿no?
¿Y alguna vez te preguntaste ante determinadas circunstancias de tu vida? Nos sale fácil esa pregunta, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer? Ustedes como chicos que muchas veces viven en su diario, en su vivir diario, muchas veces dentro del hogar, de la familia, tienen que acomodarse, tienen que de alguna manera vivir una vida en la que en muchos aspectos ustedes no decidieron todavía. Hay un tema que yo trato en la iglesia cuando ministramos sanidad interior, es cómo vencer lo heredado, ¿no es cierto? Cómo vencer aquellas cosas, cómo superar aquellas cosas que nosotros no planificamos, que no decidimos, pero que son parte de nuestra vida. A veces nuestros viejos separados, a veces hay problemas dentro de la casa. Son decisiones que nosotros no tomamos, pero tenemos que vivir dentro de ese contexto, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero muchas veces, aún con mis 51 años, yo muchas veces me pregunto, ante determinadas situaciones, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esto? ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Cómo puedo ayudar? Yo no sé ustedes, pero muchas veces me siento pequeño ante determinadas situaciones. ¿Alguno de ustedes se siente así muchas veces? Que las situaciones son muy fuertes. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo nos toca, muchas gracias, el corazón sobremanera cuando hablamos de esos momentos de la vida en los cuales son un gran signo de interrogación, un gran signo de pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué puedo hacer en esto? ¿Quién me puede ayudar en esto? Sabemos, gracias a Él, que Dios es en este aspecto nuestra respuesta, ¿no? Pero son días a veces difíciles en los cuales el corazón nos duele, la mente se nos llena de interrogantes, de preguntas, porque hay una realidad que vemos y que quizás no queremos, pero es la que tenemos. Gracias a Jesús podemos entender que quizás sin Él en nuestra vida, yo tuve que durante muchos años de mi vida, sin tener a Jesús en mi corazón, acostumbrarme a esa vida. No lo tenía Él, no tenía una salida. Me sentía muy limitado para poder cambiar mi historia de vida y al punto tal que durante muchos años creí que nunca iba a poder cambiar realmente. Dice que hay un dicho que hay personas que nacen estrellados y otros con estrellas. Yo siempre cuento que yo tenía un eslogan para mi propia vida. Yo me miraba al espejo y me decía, sos un fracaso, flaco. No importa cuánto lo intentes, no lo vas a lograr. Esa era mi vida sin Jesús. Y qué bueno que es tener a Jesús, porque sabemos que aún en esos días en los cuales la vida se nos pone difícil y queremos con todo el alma, con todo nuestro corazón, poder hacer algo con nosotros, poder hacer algo con los otros, poder ayudar a alguien. Qué bueno que es tener a Jesús, porque sabemos que a pesar de que vos y yo quizás no sepamos qué aporte significativo podamos generar con una decisión hacia nuestra vida o hacia la vida de otro, tener a Jesús en el corazón es ese plus que nos puede dar respuestas cuando no encontramos ninguna respuesta. ¿Cuántos entienden esto? Mira, en medio de la vida que nosotros hoy estamos viviendo, lo real es que el estado del corazón es un problema. Hay corazones dañados, hay corazones perturbados, hay corazones llenos de resentimiento, hay corazones que naturalizaron, como yo en un tiempo de mi vida, que esta es mi vida y ya está, ¿qué va a hacer? ¿Para qué voy a luchar? No sé si alguna vez te lo dijiste, no sé si lo ves a veces en el rostro de personas a las que amás. Quizá lo ves en las actitudes de gente que es muy cercana a vos y te haces la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Te pasó que a veces hablás con alguien a quien amás y sentís que es más duro que la pared? ¿Te sentís que a veces
quisieras decir, me saco el corazón, lo que siento de pasión, de amor, lo que Jesús hizo en mí y poder meterlo en la vida de ese al que amás. Lo real es que eso no se puede hacer. Pero quisiéramos hacerlo con todo nuestro corazón porque por ahí es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, un amigo al que amamos, alguien en la iglesia. Y lo real es que lo podemos pensar, pero sabemos que esas cosas no suceden así, que el único que puede tratar es Dios, ¿no? Pero lo anhelamos y lo deseamos con todo nuestro corazón. Y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Pero yo quiero decirles, este es un tiempo muy difícil de la humanidad, es un tiempo muy difícil para los jóvenes. Pero no por eso deja de ser un tiempo en el cual tenemos en Jesús una oportunidad maravillosa. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no es cierto?, de Dios. Entonces que las cosas hoy estén siendo de alguna manera difíciles para tu vida. Que tengas momentos en los cuales tu cabeza y tu corazón se llenen de interrogantes, no significa eso que no haya una oportunidad para que puedas ver a Dios obrar en tu vida. ¿Cuántos creen esto? Es un tiempo de oportunidad. Y esa oportunidad la van a arrebatar, esa oportunidad la van a hacer parte de su vida aquellos que ahora cuando leamos la palabra puedan escuchar solamente a Dios. Puedan escuchar solamente a Dios. En medio de tantas voces que escuchamos a diario. El noticiero, las personas a nuestro alrededor, a veces nuestro propio corazón. ¿No te pasa que a veces tenés que, por así decirlo, darte como un cachetazo y decir, despertá, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás trayendo a tu mente? ¿No? Porque viene el peso, viene cierta tristeza y hay que, como quien dice, no despertar en esos momentos. Entonces, en medio de tantas voces que podemos estar escuchando, hay una que no debemos nunca dejar de escuchar y para la cual necesitamos, sobre todo en este tiempo, afinar nuestra audición para poder reconocerla, tener sensibilidad para saber que hay momentos claves en los que Dios quiere hablarnos, para poder indicarnos qué es lo que podemos hacer. Decirle al que está a tu lado, podés hacer mucho. Podés hacer mucho. Mucho más de lo que crees, mucho más de lo que pensás. Podés hacer mucho más de lo que estás acostumbrado a hacer. Quizás sos alguien que decís, pero más todavía de lo que estoy. Sí, Dios puede guiarte a hacer muchísimo más todavía. Quiero invitarlos, si tienen su Biblia, su tablet, su celular, en 1 Samuel capítulo 3, vamos a leer 4 versículos, del 1 al 4. Si ustedes lo tienen, lo podemos leer, ¿sí? Dice, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Yo resalté en negritas en mi apunte para esta palabra todas las cosas negativas que estaban ocurriendo. Fíjate que es un conjunto de situaciones que estaban definiéndose en un tiempo especial. Dice que la palabra de Dios escaseaba, o sea que no había mucho contacto con la palabra y que como consecuencia de que escaseaba
esa búsqueda de la palabra del Señor, tampoco había visión con frecuencia. Y qué tremendo que es no poder ver, ¿no es cierto? Y sobre todo ver lo que Dios tiene planificado para nuestra vida o lo que Dios tiene como respuesta para nuestra vida. Fíjense que una cosa es consecuencia de la otra. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos pasajes leíste en el día de hoy de la palabra? Espectacular. Es importante entender esto porque aunque parezca una cuestión que no es importante, es relevante. Jesús mismo dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y si vos sos alguien que como yo en un tiempo de mi vida, o como muchas veces en mis situaciones difíciles, me pregunto, ¿qué puedo hacer en esto? Lo primero que tenés que recordar y que vas a necesitar para tu vida es escuchar a Dios. Es tener un contacto con la palabra de Dios. Porque eso automáticamente lo que hace es descorrer un velo, es descorrer limitaciones en las que podés estar pensando y comienza eso a redefinir, a enfocar tu vida en algo que no podés ver, si no es a través de un contacto con la palabra del Señor. Entonces dice que escaseaba, ¿no es cierto?, el contacto con la palabra. No había palabra, escaseaba, no había visión con frecuencia. Dice que Elí, el que era el sumo sacerdote, estaba acostado, inactivo. Escuchá, dice que sus ojos comenzaban a oscurecerse de manera que no podía ver. Elí, como ustedes, como yo, como cualquier persona que tiene a Jesús en su corazón, era un hombre de Dios. Pero dice que en un momento dado, esa quietud en la que entró, escuchá, la historia de Elí es maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque toda su familia fue llamada por Dios al sacerdocio de manera continua. Pero dice que como consecuencia de su inacción, de estar acostado, ¿no es cierto?, con el tiempo y pasados los años, los ojos de él comenzaron a oscurecerse de manera que no podía ver. Es tremendo, ¿no? Tener a Dios en nuestra vida y que nuestra visión se oscurezca. ¿Cuántos de ustedes han pasado momentos de desesperación? Alguien que diga, yo estuve desesperado en un momento. Y es tremendo, ¿no? Porque tenemos a Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Pero nuestra humanidad nos juega muchas veces una mala pasada. Y resumimos nuestra vida ese momento y es como que se nos cae un velo y no podemos ver a Dios. Ahora, como decía hace un momento David cuando estaba orando por los imposibles, Dios siempre está, ¿o no? Nosotros no lo vemos. Y esto no significa que seamos por esto sonsos o tontos, no, somos humanos. Y hay momentos de nuestra vida en los cuales nuestra visión se oscurece. Y aún siendo personas de Dios, como a Elí, nos pasa que no podemos ver a Dios. Comenzamos a tener una visión desenfocada o nuestra visión se empieza a oscurecer. Lo otro que estaba sucediendo era que Samuel, siendo joven, y esto tiene que ver con muchos de ustedes, lo importante es que ustedes son como nueva generación. Lo importante es que ustedes son como una bocanada de aire de parte de Dios, no solo para la iglesia en este tiempo, sino para la sociedad. Pero para eso, dice que Samuel estaba ministrando en el templo, pero estaba durmiendo. ¿Y dónde estaba? Estaba donde estaba el arca de Dios. Pero él estaba durmiendo. Chicos, el que la presencia de Dios esté dando vuelta por ahí no significa que esté siendo parte de tu vida. El que la presencia de Dios esté llenando la vida del que está a tu lado no significa que por una cuestión de contacto esa presencia te va a tocar a vos. Podemos como Samuel estar muy cerca, pero no estar en. ¿Entienden lo que digo? Podemos estar al lado,
Dios puede estar a pasos de nosotros, pero eso no significa que esté activo en nosotros. Y es muy importante entender esta cuestión. Pero dice que como consecuencia de todas estas situaciones, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice que Dios, ¿qué hace? Llama. Y qué maravilloso que es Dios. Porque nuestras vidas pueden estar en un momento en el cual quizás estamos llegando a lo último de nuestra resistencia, estamos llegando a lo último de nuestras fuerzas, estamos llegando a lo último de lo que podemos dar, ¿no es cierto? Y Dios lo sabe. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace Dios? Nos llama para despertar, para volver hacia Él, para que podamos recordar que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y Dios llamó a Samuel en el momento justo, en el momento exacto, antes, y eso tiene un significado, que la lámpara se apagará. La lámpara es la presencia de Dios. Y yo quiero decirles algo, chicos. Ustedes, como esa nueva generación, necesitan de la presencia de Dios. Pero esa gente, ustedes la necesitan para su vida, para resolver, para encaminar, para darle dirección a su vida, para tener una visión que claramente tenga que ver con el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Pero también esa presencia que radica en sus vidas como en la mía, la van a necesitar las personas que están a nuestro alrededor. Porque la gente necesita más que palabra. Necesita personas, sobre todo en este tiempo, que estén llenos de la presencia de Dios. Y esto no es ser religioso ni jugar a ser santulones. Esto es tener un corazón dispuesto a buscar lo que realmente nuestras vidas necesitan, a Dios. Samuel estaba en el templo. Samuel tenía como ejemplo a un hombre emblemático de la historia judía que era Elí. Pero aún así Dios tuvo que llamarlo. Y ustedes pueden estar, esta iglesia es maravillosa. Sus líderes son maravillosos, yo los conozco. Sus pastores son maravillosos, también los conozco. Pero aún así hay un llamado personal que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes, en el cual los quiere despertar para que vayan por su parte, para que vayan por lo que tiene que ver y aplica solo para ustedes. Para que puedan entender que esa vida en Jesús solo se vive en plenitud cuando la atrevemos a vivir en primera persona. Amén. Cuando lo que estamos dando no es simplemente un copia y pega, no es simplemente algo que estoy escuchando de alguien, sino que lo comienzo a experimentar, lo comienzo a vivir. Samuel representa, y estos son ustedes como generación, Samuel representa el renuevo. Samuel representa el cambio que Dios trae. Por sobre las tradiciones, por sobre el formalismo, por sobre toda esa cuestión religiosa que se ha metido de tal forma dentro de la iglesia, la estructura. Dios los llama a ustedes como llamó a Samuel, porque son la posibilidad de Dios, quizás la última posibilidad de Dios. Quizás la última posibilidad de Dios para la humanidad. Entonces miren lo importante de poder nosotros abrir el corazón en una noche como esta y preguntarnos y ser sinceros con nosotros mismos en primer lugar. Dios lo sabe todo. Pero quizás necesitas darte cuenta vos o necesitas sincerarte vos y decir, lo real es que me falta búsqueda. Lo real es que me falta intimar, me falta relación profunda con Dios. Y les reitero, esto no es una cuestión de jugar a ser santulones, ni de dar una apariencia de algo que no somos. Es disponer el corazón para que Dios nos sorprenda, para que su voz nos pueda despertar si estamos dormidos,
levantar si estamos caídos, echarnos a andar si a veces nos detenemos. ¿Alguna vez se acostumbraron simplemente a hacer cosas por una cuestión de costumbre dentro de la iglesia? Y chicos, lo real. ¿Qué nos vamos a mentir a nosotros mismos? A veces es más fácil hacer que ser realmente. Podemos aprender a hacer cosas viendo el ejemplo en otros, pero eso no significa que nosotros estemos siendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Entienden cuál es la diferencia? Nosotros como personas podemos ver a alguien estar haciendo y nos puede agradar lo que está haciendo, pero quizás Dios está sabiendo, por ejemplo, que yo no estoy siendo realmente lo que estoy haciendo. Y es una gran diferencia, pareciera algo pequeño, pero es una gran diferencia. Para Dios se aplica y es necesario el ser para luego hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos en primer lugar en relación con Él y abrazamos su corazón, tenemos su palabra y nuestra visión se abre. La historia que Dios delinea, el trabajo, la tarea que nosotros iniciamos, tiene un punto de comienzo y no se detiene jamás. Ahora, cuando nosotros nos acostumbramos simplemente a hacer cosas sin ser realmente aquello que hacemos, nos podemos encontrar a veces de que nos detenemos en el camino, de que nos frustramos porque las cosas no van como nosotros las planificamos o las anhelamos. ¿Entienden cuál es la diferencia? Y nos desmotivamos. Y por ahí hasta nos quedamos. Entonces, si teniendo nosotros al Señor nos quedamos, nos desmotivamos, lo que pasa automáticamente es que todo mi entorno se queda sin una posibilidad de algo que Dios quiere hacer a través de mi vida. ¿Entienden lo que digo? Y es muy importante en este aspecto abrir nuestro corazón y hacer como dijo el rey David: examíname, oh Dios. Examíname, no quiero confiar en lo que yo pienso acerca de mí, quiero que vos me examines. A Dios no le alcanza con tenernos cerca. Dios busca intimidad real. No necesitamos ser monjes tibetanos, ni entrar a hacer om durante horas. No estoy hablando de pasarte horas, pues si viene a decirme que yo me tengo que pasar horas arrodillado orando No, ¿sabes qué te digo? Un corazón abierto para Dios. Vos podés tener la intimidad más profunda con Dios arriba de un colectivo, en donde nadie se da cuenta, pero el cielo está ministrando tu vida. Vos podés tener la intimidad más profunda con Dios en medio de un momento de alguna materia en el colegio, estando en medio de amigos que quizás no conocen a Jesús y están hablando. Vos podés tener ahí un momento en el cual Dios toma tu corazón, da instrucciones a tu vida que tienen que ver no solo con tu vida, sino con la vida del entorno en donde tu vida está en ese momento. Y eso es algo maravilloso. Entonces, Dios busca de vos y de mí más que simplemente tareas que nosotros podemos cumplir. Una de las cosas más fuertes que aprendí, que un día Dios habló de una manera profunda a mi corazón, me dijo esto: muchas veces el asesino de mi presencia en la vida de las personas es el servicio. ¿Cuántos escucharon la historia de Marta y de María? Las dos estaban con Jesús, ¿sí o no? En su casa. Y lo real es que Marta no tenía un mal corazón. No es que Jesús la tachó, le dijo: Marta, vos estás teniendo, por así decirlo, ¿no?, al tipo más grande de la historia frente a vos y vos estás ocupándote de platos, vos estás teniendo al autor de la vida delante tuyo que quiere hablarte y vos estás ocupada por ver cómo está el mantel, por ver cómo están las cortinas. Y a veces el hacer produce en nosotros esa rutina en la cual perdemos tiempo de intimidad con Dios.
Y esto no significa que no tenés que hacer. Los extremos son malos. Si vos vivís haciendo y eso te roba tu tiempo de intimidad con Dios, en algún momento vas a dejar de hacer. Si vos estás continuamente teniendo como excusa la intimidad con Dios para no hacer nada, Dios en esa intimidad te va a dar ¿viste? Te va a decir, hay que hacer ahora. ¿Entiendes lo que digo? Es un equilibrio. Entonces, Dios quiere que más que estar cerca de Él tengamos intimidad real con Él. A ser sincero es un conflicto muy frecuente en la vida cristiana y es un peligro que, como dice el título de esta administración, nos pone en un momento en el cual nos terminamos preguntando ¿qué puedo hacer? Teniendo a Dios en nuestra vida, nosotros nos terminamos preguntando ¿qué puedo hacer? Es un peligro vivir de esta forma. Y lo mejor de esto es que como a Samuel, Dios también te conoce. Dios te llama por tu nombre. Vos no sos un extraño para Dios. Dios puede ser en muchos aspectos un extraño para nuestra vida, pero nunca nosotros somos alguien extraño para Dios. Conoce cada detalle, conoce cada pensamiento, cada sentimiento que recorre tu corazón. Cada error que cometés, Dios lo conoce, pero también cada buena decisión que tomás. ¿Y sabés qué es lo bueno? Que ni en una cosa ni en la otra el parecer de Dios cambia hacia tu vida o hacia mi vida. Es importante saber que cuando Dios nos llama, lo que está definiendo es cambiar historias a través de ese llamarnos. Dios quiere cambiar signos de preguntas por signos de admiración o de exclamación. ¿Cómo se dice, señorita maestra? De admiración, de exclamación. Dios es un especialista en cambiar signos de preguntas, interrogantes que hay en nuestra vida, por signos de exclamación. Es un especialista en hacerlo, pero para eso, ¿qué necesita? Tener nuestra vida, que nuestra vida esté centrada en Él. Y es algo que vos y yo podemos lograr un poquito más cada día de nuestra vida. Dios quiere comenzar una etapa nueva, por eso eligió tu vida. Dios busca una oportunidad para la iglesia en este tiempo, para la sociedad en este tiempo, y por eso eligió tu vida. Mirá qué bueno que sos a los ojos de Dios. Él está mirando tu vida para generar cambios. Por eso es el llamado. No te asustes de la voz de Dios. No le tengas miedo al llamado de Dios. Te vuelvo a reiterar, no te va a transformar en un monje. No te va a hacer una monja como mujer o un monje como varón. Va a generar en vos un corazón que esté conforme a Él. Y eso va a ser bueno, escuchá, por favor. Va a ser bueno para tu vida, pero va a ser bueno para los que comparten la vida con vos. Y te vas a dejar de preguntar, ¿qué puedo hacer? Y en relación con Él cada día vas a saber de qué manera vas a hacer tu aporte significativo. Tu orar por alguien va a ser más intenso. Tu mirada hacia la vida de ese alguien que hoy te duele, que a veces te fastidia o hasta te enoja y te preguntás, ¿y cuándo va a cambiar? Tu actitud, tu mirada hacia esa persona también va a cambiar como resultado de esa cercanía con Dios. Ustedes son una generación que puede traer un renuevo, una esperanza renovada a la tierra. Ustedes pueden ser una generación que inspire realmente que vivir a Jesús es más que palabras, son hechos concretos, que se definen en lugares donde comúnmente la gente no nos ve. Son lugares secretos. Ustedes pueden ser esa generación que pelee batallas en los lugares donde nadie ve y que tomen decisiones que a veces le cuesten a su corazón, pero que cuando salen de ese lugar
salen claramente no solo con una respuesta, sino con una presencia de Dios en su vida que puede ayudar a la vida de otras personas que seguramente Dios preparó y que los están necesitando, esperando por todos y cada uno de ustedes. ¿Cuántos creen esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ir hacia Dios con un corazón rendido. Buscar a Dios con un corazón decidido. No mirar las cosas que no puedo lograr, sino ir hacia Él. Y que Él pueda ser en mí todo lo que yo solo por sí, solo nunca voy a poder ser. Te comencé hablando de lo que era antes, la antítesis de lo que soy hoy. Y ni a palo el modelo está terminado, pero siempre digo, es muy diferente a lo que era. Eso es Dios. No busca perfección en vos y en mí. Busca decisiones hacia Él. ¿Estás dispuesto a dárselas en esta noche? Tienen tarea, tienen trabajo, tienen jóvenes que alcanzar, tienen familias que necesitan una oportunidad, pero sobre todo tienen a un Dios que los ama como nadie y que quiere escribir una historia sorprendente a través de sus vidas. Amén. Amén. Miren, venía hablando con mi esposa mientras estábamos en el auto y vino una palabra a mi corazón. Mateo capítulo 5, versículo 1. Y si ustedes leyeron alguna vez esa historia, habla de las bienaventuranzas. ¿Y saben qué es lo que me impacta de Jesús? Que Él dio el discurso quizás de mayor valor para sus oyentes dentro de los 3 años en los que habló, sentado sobre una piedra. Dice, y sentándose Jesús. La sencillez, ¿no es cierto?, de Jesús me impacta. Para decir cosas y verdades trascendentes, no necesitó un púlpito como este, no necesitó estar arriba o en una plataforma, simplemente se sentó. Ese es Dios. No te hagas la idea de cosas muy rebuscadas o muy difíciles. Dios es directo, conciso y está deseoso de alcanzar tu corazón. Como Samuel, ustedes son esa generación que puede hacer que la palabra vuelva a cobrar vida. Que la presencia de Dios vuelva a ser algo que las personas anhelen y deseen. ¿Qué puedo hacer? Anoté una serie de hombres y mujeres que marcaron historia en la Biblia. La próxima vez que te preguntes, ¿qué puedo hacer yo? Vos podés hacer, sin ser Noé, lo que hizo Noé, que le creyó a Dios cuando nadie le creía, y eso trajo una oportunidad luego del diluvio. Vos podés hacer lo que hizo Abraham, que le creyó a Dios y le creyó de tal manera que fue un hombre que abrazó promesas de Dios para las generaciones siguientes. Vos podés ser José, que estuvo dispuesto a soportar aflicciones y a guardarse para Dios sabiendo que en el tiempo eso iba a bendecir. ¿Querés bendecir a tu familia?
Puedes tomar decisiones como las que tomó José en su momento hacia Dios. Y así podemos hablar de Gedeón, de David, de Daniel, de sus amigos, de los valientes de David. Podemos hablar de Jeremías, podemos hablar de Ruth, podemos hablar de tantos personajes en la Biblia, pero Dios en esta noche te habla a vos, que te estás preguntando qué puedo hacer. Escuchar a Dios. Y aunque quizás no estés muy emparentado con escuchar su voz, puedas como Samuel no quedarte allí, sino levantarte y preguntar. Dice la Biblia que Dios es hallado de aquellos que lo buscan, y aun cuando nosotros lo busquemos por lugares cerrados, cuando Él ve nuestro corazón, es Dios que se hace hallar. Es Dios quien no deja de presentarse ni de manifestarse a nuestra vida. Chicos de Misión Rescate, permítanse ser esa oportunidad. Permítanse el atreverse a creer que Dios tiene mucho más aún de lo que ustedes ya saben. Están viviendo cosas lindas, ¿sí o no? Pero Dios tiene todavía algo mucho más profundo, mucho más transformador. Hay mucho que pueden hacer. Lo más sorprendente es que por sobre todo aquello que ustedes vayan a hacer, lo que Dios ha dispuesto que hagan, tiene 3 características que aplican solo a la vida de cada uno de ustedes. Lo que Dios tiene definido para tu vida y que vos puedes hacer, en primer lugar, es algo único. Es algo único, nadie puede hacerlo como vos. Mirá el que está al lado tuyo, vos no vas a poder hacerlo nunca como el que está a tu lado. Pero él tampoco nunca va a poder hacerlo como vos. Entonces, ¿sabés qué habla eso? De la necesidad que tenemos de estar juntos. Lo que Dios te llama a hacer en este tiempo es algo único. Decíselo al que está a tu lado. Lo que Dios te llama a hacer es algo único. Campeón, lo que Dios te llama a hacer es algo único. Flor, lo que Dios te llama a hacer es algo único. Único. Qué tremendo que nadie lo pueda hacer como ella. Qué tremendo que nadie lo pueda hacer como vos. Y a veces nosotros estamos mirando y diciendo, no, que vaya ella, que lo hace mejor. Y Dios te dice, no, tiene que ver con vos. Es a vos a quien quiero. Entonces lo primero es que lo que Dios te llamó a hacer es algo único, es algo original. ¿Sabes por qué es original? Porque radica en la mente solo de Dios. Y tiene una originalidad, por eso parece locura. Por eso por lo general, cuando Dios te llama a hacer algo, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo te sentís ante lo que Dios muchas veces te pide? O te dice que va a suceder. ¿Cómo te sentís? Parece locura, ¿sí o no? No lo queremos ni contar, no queremos ni hablar de eso. ¿Por qué? Porque parece locura, es demasiado. ¿Cómo yo? Recuerdo la primera vez que hice una oración, veía a los chicos que es como que estás acá y querés tener esos cohetes, ¿viste? En los pies para rajar lo más rápido posible. Recuerdo la primera vez que oré en la iglesia cuando conocí a Jesús, una iglesia muy grande en Capital, tenía unos cortinados hermosos. Estábamos en un teatro, en el Teatro Roca, y me tocaba orar y yo sabía que iba a ser la primera vez que iba a orar. Vos imaginate, en una iglesia re grande, re grosa la iglesia, un montón de gente, ¿no? Y yo subí ahí con toda, lo veía a David y lo veía al de gorrita roja, que no me acuerdo el nombre, a Lucas, ¿no? Entonces cuando los entendí, me fui en el tiempo atrás. Y me acuerdo que yo dije, ahora voy a subir y voy a orar, Señor, y voy a meter fuego y no sé, algo va a pasar.
Y me metí tanto en la oración, no sé cuántos minutos oré, creo que habrán sido 2, no más. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que cuando abrí los ojos, yo estaba orando para las cortinas y toda la gente estaba allá. ¿No? Pero cuando me dijeron, hoy vos tenés que orar, yo dije, ¿cómo? Te juro, lo que menos pensé era que yo podía orar. Yo dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabes qué es lo tremendo? Que lo hice. Y la primera vez que prediqué, mi primera prédica duró 2 minutos. Me acuerdo, mi pastora dijo, mirá que hoy vas a predicar. Me preparé un mes entero. Mirá, me acuerdo la prédica, Génesis capítulo 1. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? En el principio creó los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo, ¿no es cierto? Y dijo Dios, sea la luz, en el versículo 3. Leí eso y dije, bueno, la tierra desordenada es nuestra vida sin el Espíritu, y el Espíritu cuando está lejos de nuestra vida, todo es tiniebla, oscuridad, destrucción. Dios lo bendiga, amén. Se terminó mi prédica, me quería... Entonces, siempre lo que Dios te llama a hacer tiene una originalidad tan particular que te cuesta creer que tiene que ver con vos. Te cuesta creer que tiene que ver con vos. Y si te cuesta creer que tiene que ver con vos, es algo que por lo general no querés. Imagínate que Dios te diga, mañana tenés que ir a la casa de María y decirle que en 3 días yo voy a enviar un ángel a su casa. Vos decís, María me mete un palo en la cabeza. Si hablo con alguien de esto, me va a decir que yo me volví loco. Entonces las cosas que Dios pone no solo son únicas y aplican solo a tu vida, sino que son originales. Porque nacen de su corazón. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que todo lo que Dios te mande a hacer no solo es único, no solo es original, sino que es algo que tenés que aprovechar el momento porque es irrepetible. ¿Sabes por qué es irrepetible? Porque el tiempo nunca vuelve atrás. El tiempo nunca vuelve atrás. Y si hay algo que nos surge es aprovechar el tiempo, porque cada tiempo, cada minuto, cada segundo en el que Dios tiene algo para decirte, vale oro, tiene un peso específico, porque no se recupera. Lo único que no podemos recuperar es el tiempo, que a veces mal invertimos, es el tiempo que a veces perdemos, es el tiempo que necesitamos para esa intimidad con Dios, que nos lleve a hacer eso que es el llamado de Dios para tu vida, para mi vida, algo único, algo original, algo irrepetible. Admiramos a las personas en la Biblia, pero no están más. Y escuchando una prédica de alguien en la iglesia el otro día decía, yo mucho tiempo le decía a Dios que quería ser como David, como Abraham, y terminé entendiendo que Dios me dice, no vas a ser ni como David, ni como Abraham, ni como Moisés, vas a ser vos en mí, así como sos, con lo que yo estoy viendo, con lo que yo puse en tu corazón. Ustedes son chicos con mucho talento, ustedes son chicos con un corazón maravilloso al Señor, hacia Él. No pierdan nunca eso, avívenlo en sus vidas cada día y que puedan a través de ello poder ver una gloria del Señor mucho más real, mucho más fuerte, mucho más profunda en sus vidas, que los pueda ayudar no solo a dejar de preguntarse qué puedo hacer, sino a comenzar a decir, hoy ya sé lo que puedo comenzar a hacer. Comenzar a escuchar a Dios. Comenzar a ir hacia su presencia, hacia su encuentro, cada vez que escucho su llamado. Van a tener miles de motivos
por los cuales muchas veces se van a decir, no tengo tiempo para esto. Pero recuerden que no va a haber nada más importante que ir hacia Dios cada momento en el que Él esté generando un llamado hacia sus vidas. Termino con esto. Samuel fue llamado antes que la lámpara se apagase, y la lámpara es símbolo de la presencia de Dios que debía mantenerse siempre encendida. Si hay algo que puede disipar la oscuridad que muchas veces viene sobre nuestra vida, o que hay sobre la vida de la gente a la que amamos, es la luz. Si hay algo que puede generar que podamos ver con claridad en medio de un mundo que está oscuro, es la luz de Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida. Es por lo que deben ir y lo que deben mantener encendido, o encendida, cada día de sus vidas. Amén, cantando, bailando, haciendo el día de, ¿cómo es lo que hicieron hoy? Del reggae, ¿no? Pero sabiendo que allí lo que están haciendo es ministrando la presencia continua del Señor. Amén. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Yo los quiero invitar a que se pongan de pie un momento. No sé cuánto tiempo predican por lo general ustedes en su reunión. Y me voy a tomar el atrevimiento de ponerme acá abajo